MDQ. Dos guerras mundiales. 3 lupas. 5 continentes. 7 plagas. 1000 historias. Un programa. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa sobre la Tierra. Horas 5 minutos en Mar del Plata, pero también, ¿qué horas serán en Kirguistán? ¿Qué horas son, mi corazón? Me hizo acordar de la canción de Manu Chao, ¿no? Con rima y todo. Con rima y todo. Ya tenemos, me parece, del otro lado de la línea de la pantalla a Daniel Rearte, porque hoy tenemos relatos de un viajero in situ, ¿no? Es decir, desde el lugar, desde Kirguistán. Buenas tardes allá, ¿no, Daniel? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Qué gusto. Sí, acá son las 6:05 de la tarde ya. O sea, que estamos un poquito más adelantados que ustedes. Muy bueno acá. Bueno, contanos un poco. No sé cómo sale, no sé si me escuchás porque... ¿Hola? Sí. ¿Ustedes me escuchan bien? Un poquito entrecortado, pero bien ahora. Bien? Tiene algunos cortes, pero te escuchamos. Bueno, te imaginas, bueno, si no, busco otro lugar, pero no creo. Bueno, Kirguistán, ¿viste? Es un montón de cosas juntas que estoy tratando de entender. Llevo solamente 4 o 5 días acá, pero realmente tiene características muy especiales. O sea, si pensamos en los países del centro de Asia, de la ex Unión Soviética, todos tuvieron un inicio de la independencia, ya en el 91, cuando se disuelve la Unión Soviética, medio parecido. Pero luego, con el transcurso de los años, cada uno está ajustándose según sus propias características. Y Kirguistán es distinto, sin ninguna duda. Es interesante porque es el segundo país más pobre de Asia, después de Tayikistán, pero no lo ves tanto en la calle. Es difícil, ¿no? Estaba manejando unos números, por ejemplo, ellos tienen nada más que un 4 a 7% de desocupación. O sea, la gente tiene trabajo. No obstante eso, el ingreso per cápita por año, el ingreso bruto per cápita es bajísimo. Está en $1.600. Junto con el Tayikistán son los más bajos de todo. Indudablemente, como todos los países que tuvieron un inicio en su proceso de independencia terrible económicamente. La URSS se disolvió y se quedaron en la nada, se quedaron sin mercados, y eso les llevó más de una década a ver levantarse un poco. Una cosa bien característica de este país es que no encontrás aquí esa fobia, esa rusifobia, o sea, este reclamo de cambio no solo de modelo, sino de ideología, de acercamiento a la Unión Europea. No, te diría que están más armónico que el mismo Kazajstán. O sea, Kazajstán y Kirguistán no tienen problema de rusofobia. Al contrario, te diría, hay información clara que evidencia una triangulación de importaciones con destino a Rusia a partir de la guerra en Crimea. Hay números que son una risa, porque el año pasado se importaron 120.000 detonadores eléctricos que acá no se usan, que son los detonadores que se utilizan en las minas personales. Obviamente hay una triangulación que después eso se exporta a Rusia. Además no hay, fíjate que junto con Kazajstán, son los 2 países que mantienen el ruso como idioma oficial. Y acá es más claro incluso que en Kazajstán. Tal es así que como es un país que todavía no hay turismo, el único turismo que hay acá es el de los países locales, o sea, es un país maravilloso y ahí hay turistas rusos o uzbecos, pero eso hace que no ves nada que no sea escrito en cirílico. O sea, ¿cómo te diría? Es un país que cuando los números te dicen que tiene un altísimo índice de pobreza,
en la calle no se ve tanto. Quizás porque la gente gana muy poco, pero todos tienen trabajo. E incluso esos números a veces se contradicen con el crecimiento que está teniendo el país. Vos fíjate que creo que era el Producto Bruto hace 15 años más o menos, estaba en 1.000 millones de dólares y hoy está en 14.000 millones de dólares. Sin embargo, habrá un problema de distribución, no lo tengo muy claro, pero vos no lo ves tanto en la calle porque todo el mundo tiene trabajo, o casi todos, no todo el mundo. No, claro. Es un país distinto, e incluso desde el punto de vista político, tiene características propias. Es el único país que los presidentes le cambian el mando y se lo dan a otro, en forma pacífica, ¿no? O sea, cumplió un plazo, cuando hay elecciones, bueno, gana otro y le dan el gobierno, cosa que no ocurre en Asia generalmente. Fue el primer país en tener un traspaso de un presidente democrático a otro. Ellos han tenido un presidente que realmente es destacado, déjame ver un poquito el nombre acá, que lo tenía Atambaye, que fue el que tomó el poder allá en el 2011, y realizó algunos ajustes en la Constitución que lo hicieron un régimen parlamentario más que presidencialista. El cargo se tiene por 6 años y no hay reelección. Y tampoco hay ganas de instalarse. Lo que sí, sigue manteniendo un índice alto de corrupción, como todos los países de Asia. ¿Y en qué se expresa la corrupción acá en el gobierno? Es que se instalan dinásticamente. O sea, cuando se los critica de corruptos, no se los critica de que, bueno, coimean o eso, sino que acomodan a gente de su familia en cargos políticos. Eso hizo que ellos hayan tenido, allá en el 2005, la famosa revolución de los tulipanes, precisamente por eso, porque el primer presidente, que era el que era el presidente del Partido Comunista en la época de la Unión Soviética, y pasó a ser el primer presidente, se mantuvo en el poder hasta el 2005. Y lo sacó una revolución pacífica, como las revoluciones de colores, en el 2005, precisamente por esa acusación de corrupción y de crisis económica, obviamente. Luego de ese primer gobierno, tomó otra persona, Bakiyev, que al principio empezó bien, pero también fue cuestionado en una revolución pacífica del 2010 por su abuso de poder y por acomodar a familiares. Y ahí, otra vez, digamos, lo que se llama la revolución kirguisa. Toma el poder una mujer, Rosa Atabeyeva, que al año dio elecciones y ahí ganó Atambaye, que se mantuvo en el poder los 6 años que le correspondía. Y así van teniendo esta transición. O sea, es un país, todo lo ves calmo. O sea, tampoco ves como ves en Kazajstán o en otros países la política presente permanentemente. ¿Entendés? O sea, no ves afiches en las calles con candidatos de alguna elección. Es un país tranquilo, yo diría cerrado, no porque impidan que venga gente, sino porque no hay una invasión turística. Yo todavía casi no encontré algunos turistas que son algunos rusos, unos huecos que están viniendo por acá, pero por supuesto no encontrás el turismo masivo y esos colectivos que se bajen llenos de gente. Teniendo en cuenta que es un país bellísimo. Es famoso por su belleza. El 80% de la superficie es montaña y tiene como 4.000 lagos en altura de arriba a los 2.000 metros, unos lagos cristalinos, y eso hace que el turismo que viene es un poco turismo de aventura. Claro. Gente que viene a hacer trekking, no hay infraestructura turística, no hay buenos caminos, se tarda mucho para ir de un lugar a otro, los caminos están muy rotos, e incluso es interesante porque a muchos lugares no entran vehículos y el medio de transporte más común es el caballo. O sea, vos encontrás lugares así como en otros lugares de alquiler de auto, acá se alquilan caballos para excursiones de 3, 4, 5 días. O sea, yo diría que casi el 90% de la gente que viene acá viene por la montaña o a escalar el Lenin Peak, que está en la frontera con Tayikistán, o principalmente a hacer trekking. Por esos trekking
se contrata con guías locales y duran 3, 4, una semana, en los cuales gran parte hay que hacerlo a caballo porque es el único medio. Más o menos eso es la primera impresión que estoy teniendo, Melissa. Daniel, ¿cómo es la gente? ¿Cómo reciben al turista, ¿no? En este caso vos que llevas poquitos días, ¿no? Sí. Pero que tenés una experiencia en muchos países. ¿Cómo es el kirguís o la kirguisa? Mira, nos llama la atención. Ana está sorprendida. Mi mujer es increíblemente amable. Es increíble, pero no te cargoncean para nada. Pero basta que vos pares para hacer una pregunta, esa persona la toma la pregunta como propia y hasta que no se resuelve el problema no te deja. Y eso vale para todos. Y como uno está medio siempre a la defensiva, a veces uno procede mal, porque vos crees que cualquier tipo que se te acerque va a ser para venderte algo, y acá eso no existe. Ellos están, como no viene mucha gente, cuando se encuentran con alguien de afuera, quieren saber de dónde viene y cómo es ese lugar. Y con una atención que te llama la atención, realmente. Muchos chicos chiquitos, muchos chicos, no lo voy a buscar después la cifra, me llama la atención. Nosotros nos movemos en los transportes públicos, ¿no? O sea, vinimos en una combi hoy en 5 horas de viaje, ayer otras de 8, y hay muchos chicos ahí. Y el trato es bárbaro, qué sé yo, hoy entraba en la combi, ya casi no entraba, y una señora entraba con su chiquito, no sé, que tendría 1 año, me lo puso en la falda y yo se lo tuve durante el resto del viaje, pero con una naturalidad y una seguridad total. Mira, para que te des una idea, ahora estamos parando en una yurta, a ver si por ahí le doy una pasadita, una yurta, ¿entendés? ¿Se ve algo? Sí. Se ve. Bueno, esta es la yurta donde nos estamos alojando, ¿entendés? Porque la yurta es un poco el símbolo de este país. Yo diría que si podés ver ahí en el techo, Sí. ese cuadriculado que ves ahí, es lo que vas a encontrar en la bandera de Kirguistán. Ese es el símbolo de la unión, de la familia, del país. O sea, la gente mantiene valores de su vida, es muy raro, mantiene valores de su vida seminómade. Este país es seminómade. Vos fíjate que tiene unos 6 o 7 millones de habitantes, no se sabe bien, porque no la gente está registrada, porque es un país nómade. Sí, pero tienen eso. tanto apego a su cultura que, por ejemplo, acá tiene el kumis, que es la bebida común, la bebida de todos los días, que es leche de yegua fermentada, que es la bebida tradicional. Y hoy esa bebida, junto con el jarap, que es otra bebida fermentada de la cerveza, es la bebida común que vos comprás en la plaza, en el kiosco. Porque en vez de importar mucha Coca-Cola o bebidas de Occidente, han incorporado la tecnología de la pasteurización y la conservación a sus bebidas locales. Entonces vos esta bebida la compro en el supermercado, en un tetabric o en una botella, con todas las pautas de bromatología asegurada, pero es la bebida del pueblo nómade. E incluso ahora, mucha gente, si bien por supuesto casi todos, ahora no casi todos, pero muchos ya se asentaron en ciudades, en departamentos, en casa, en el verano salen con esta yurta y se instalan buscando los pastos para su ganado. El principal ganado de ellos el principal ganado es el caballo. Es el país que tiene más caballo que gente. También Sí. Las vacas, las ovejas y las cabras. Entonces hoy, cuando vos transcurrís ahí por la ruta, lo único que ves son yurtas desparramadas, donde está la gente viviendo mientras pastorea su ganado. Esto es lo que yo percibo en el norte, principalmente, que es distinto a donde vamos a estar la semana que viene, que nos vamos a Osh, que es en el sur, que realmente, etnográficamente, estimo que sería más Uzbekistán que Kirguistán, simplemente que los límites administrativos que había puesto la Unión Soviética no siempre respetaban las etnias. Entonces el país tiene su grieta no agresiva, nada, pero sí. Sus el norte, diferencias. donde estoy ahora, sí, sobre las montañas de Tien Shan, la montaña celestial, es más rica económicamente, acá que está la minería,
más laica, o sea, acá la religión no es fuerte, pero me imagino que la semana que viene me voy a encontrar con una población distinta, mucho más conservadora, más pobre también y muy religiosa. Incluso hay un monte sagrado con una mezquita que la historia o la leyenda, no sé cómo lo quieran tomar, dice que el mismo Mahoma estuvo orando ahí, y después de la Meca está, y de alguna otra ciudad, está en tercer lugar en lo que hace a Ciudad del Islam. Pero es totalmente distinto. Y te estoy hablando de una distancia, no sé, que serán 600 kilómetros al sur, no varios miles. O sea, es un país con dos grupos totalmente distintos. Uno más rico, y eso se traduce un poco también en la política. Porque en esa alternancia aparece algún presidente que es más del norte y otros que es más del sur. Creo que te estoy haciendo un barullo bárbaro con todo esto. No, está muy claro, Daniel. Veía una noticia de hace algunos días, del mes de abril, del 18 de abril, donde salió que Kirguistán prohibió TikTok por afectar la salud de los niños, ¿no? Una política que justamente la plantea Estados Unidos hace muy poquito tiempo, pero en Kirguistán esto ya es así desde el mes de abril. Y es una apuesta fuerte, ¿no? Prohibir una aplicación que tiene tanto poder en gran parte del mundo. Tal cual, y vos sabés que viene que le hace eso, porque una cosa que nos llama la atención, acá existe el celular, existe todo, pero los chicos, claro, a lo mejor porque no hay inseguridad, lo único que ves son chicos jugando solo en la calle, sea la pelota, sea en las hamacas, las plazas son unas, claro, ex Unión Soviética. Las ciudades de la ex Unión Soviética tienen unos parques y unas plazas increíbles. Claro. Tanto en Almaty, son increíbles. Y ahí esas plazas son para el ocio de la gente. Y la gente las usa. Los chicos jugando en las plazas, los grandes charlando en las plazas. O sea, hay un parque en Bishkek, en la capital, hay un parque de diversiones, ¿viste? Con calecitas y todos los juegos. Pero inserto en el medio de un bosque, como si fuese un bosque. Vos vas entre los árboles y ahí encontrás. Y es un mundo de gente, con precios muy accesibles, que, viste, todavía tienen resabio en la Unión Soviética. Por ejemplo, el transporte público acá, no puede ser. Yo pagué para hacer un viaje sí, fueron 8 horas, lo equivalente a 3 cafés. O sea, no te cuentas, ¿entendés? Sí. Un viaje, por ejemplo, la distancia a Buenos Aires a Mar del Plata, que hoy te sale 30 y pico, 40.000 pesos, acá sale 5 o 6.000 pesos. Ya luego, el transporte, ese es un resabio de la Unión Soviética, lo mismo encontré en Kazajstán. Cuando nosotros hablamos que el hombre tiene derecho a la salud, a la educación, acá también lo consideran que tiene derecho a poder transportarse de un lugar a otro. Entonces, el transporte es accesible para todos, como la salud y la educación. Más allá de que eso, ¿no? Están en un proceso de apertura. Sí, te llama la atención, pero no está bárbaro, ¿no? Por eso digo que importante, que me parece bien, ¿no? Porque tiene que ver también, bueno, en el caso de Kirguistán, que decías, una sociedad que todavía aún es seminómada, entonces también poder transportarse es parte de su cultura. Que traigan un kirguizo a Mar del Plata. Lo necesitamos. Absolutamente. Es parte de su cultura y es una oportunidad excelente que tienen. Esa es opinión personal, ¿no? O sea, que en esta apertura hacia Occidente, hoy es un sistema capitalista, Kirguistán, como todos los países del mundo, salvo Norcorea, Turkmenistán y algún otro dando vuelta por ahí. Pero sin haber dejado aquellas cosas que le dieron protección al ser humano. El hombre sigue siendo importante acá desde el punto de vista individuo y de colectivo. ¿Entendés? O sea, está arraigado el homo soviético que muchas veces hablamos. Entonces tienen una oportunidad excelente estos países de modificar todas esas cosas, de cambiar todas esas cosas, las privaciones de libertad que a mi juicio le había impuesto la Unión Soviética, pero sin abandonar aquellas que realmente hacen al bien común. Y es factible. No solo que es factible, que lo ves en la calle. La gente, decíamos con Ana, qué jodido que estamos en Argentina porque estamos todos enojados y eso. Y me parece que acá nos reflexionamos sobre eso cuando ves que la gente que es pobre
pero no está enojada ni está agresiva y lleva una vida fácil. Es difícil de entender y más difícil en mi caso de explicarlo, pero como que es algo de que está todo en calma. Y guarda que tiene muchos problemas porque hay problemas, a veces suelen tener problemas energéticos serios, más allá de que una de las potencialidades más grandes que tiene Kirguistán es la energía hidroeléctrica por los ríos que tiene, la está aprovechando, pero no en todo su potencial. Y es un país que tuvo que hacerse de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos no se olviden que en el 91, cuando se bajó la persiana de la Unión Soviética, se enteraron el mismo día que nosotros, y de un día para otro se quedaron sin nada. No tenían a quién venderle nada, y eso provocó durante 10 o 15 años una crisis terrible. No te digo hambruna, pero sin escasez. Entonces, son países que, yo te diría, tienen unos 20 años de vida, de esta nueva vida. Algunos Claro. fueron más rápidos, como Kazajstán, por tener petróleo, y otros mucho más lentos, como Kirguistán, que no lo tiene. Diego. Tenía Kirguistán tiene la mina de oro más importante del mundo, Korktur, que hasta hace 4 o 5 años la manejaba Canadá, era de una empresa canadiense. Bueno, ahora se semi-nacionalizó porque está metida la compañía kirguisa. Fíjate que esa empresa minera que era de oro, representaba el 18% del PBI, ¿entendés? Y bueno, afortunadamente ya tomó, y hoy están en una vía del país de crecimiento. Estaban hablando de crecimiento del 4 al 5% anual, que es alto. Es bastante, sí. Sí, sí. ¿Y te llama la atención? Sí, Sí, decime. Kirguistán es parte de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda. ¿Se ve alguna presencia china en obras o en caminos, alguna cuestión No, en particular? no. Me llama la atención eso, que no lo veo como en Kazajstán, ¿entendés? Ellos, es interesante, viendo la historia de Kirguistán, desde hace, ponele, los últimos 2 milenios, en los últimos 2000 años, tiene que convivir con la guerra y la diplomacia, porque está en el medio de todos, ¿entendés? Está acá a 100 kilómetros está la frontera con China, a 5 kilómetros la de Kazajstán, arribita está Rusia y abajo está Irán cerca. Entonces, en toda su historia, ellos tuvieron que protegerse, y la forma de protegerse es yendo a la guerra o buscar aliados y tener diplomacia. De ahí en la historia vos ves, por ejemplo, que siempre hubo una afinidad, y eso le debe mucho a Rusia. O sea, quizás si no fuese por los rusos, incluso estoy hablando de los rusos, no de la revolución, sino previo al imperio ruso, el imperio zarista, fue el que les ayudó para que no los invadan los chinos, como los invadieron los Han, como invadieron Xinjiang en el noroeste de China. Acá los chinos perdieron una guerra con los kirguisos, aliados por supuesto con los rusos. Pero fíjate qué interesante, esos mismos rusos zaristas, fueron lo que hace en el 1916, tuvieron el error tuvieron la intención de reclutar gente para la Primera Guerra Mundial en forma compulsiva, y se generó una rebelión que generó una masacre. Entonces esto hizo que, es una masacre recordada históricamente, eso hizo, más de 100.000 personas murieron, fíjate vos, eso hizo que la caída del imperio zarista y con la llegada de la revolución de octubre, ellos hayan sentido un alivio y hayan sido permanentemente aliados o agradecidos del ejército ruso, del ejército rojo, que le ayudó a mantener su independencia, su identidad. E incluso, es una cosa interesante, ¿viste? Cuando visitas distintos países de la Unión Soviética, yo voy a los museos de historia de ese país, a ver cómo lo venden. Y te llama la atención que en los otros, por ejemplo, cuando el año pasado estuvimos en el Museo de Historia de Armenia, o de Georgia, o de Azerbaiyán, vos ves ahí que se destaca toda la opresión de la Unión Soviética en el museo, ¿entendés? Todo el estalinismo. Y el museo de acá, que es un museo hermoso, lo ves con más objetividad. Está toda la sala del estalinismo, porque acá la colectivización también le llegó y la sufrieron,
Pero después está todo lo otro. Vos fijate que Kirguistán era el proveedor número 1 de mercurio. El desarrollo de la Unión Soviética, lo que hace a represas, a desarrollo industrial, fue terrible. Y el estalinismo se marca, y te cuentan ellos del estalinismo, que fue terrible, pero eso no cubre todo lo que le dio la Unión Soviética. Y hoy, por supuesto, su índice de industrialización es mucho más bajo que en tiempos de la Unión Soviética. Claro. Pero ellos no están añorando a la Unión Soviética, simplemente no tienen rusofobia. Sin duda. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo, nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir a la tanda, pero bueno, esperamos comunicarnos cuando estés de vuelta o si se da otra comunicación mientras dure tu viaje. Seguro. Te deseamos que continúe muy bien ese viaje, esa recorrida por Asia Central, en este caso por Kirguistán, y te agradecemos muchísimo por la comunicación. No, el agradecido soy yo, chicos. Es un gusto poder compartir todo esto, porque las cosas que no se comparten es como que no existen. Por eso les agradezco muchísimo este contacto. Ya seguro nos vamos a ver allá al regreso. Dale, Daniel, muchas gracias, y abrazo para Ana y para toda la comunidad de Kirguistán. Seguro. Chao, chicos. Chao, Daniel. Chao. Bueno, pasaban los relatos de un viajero de Daniel Rearte en directo desde Kirguistán. En directo, con un panorama hasta histórico, social, político, cultura, las 3 revoluciones. Una yurta. Muy bien, muy bueno. Algunas dificultades, si se veía pequeño para los que están en el streaming, son algunas dificultades de su conectividad. Pero lo importante es que se escuchó bastante bien durante casi toda la noche. Se escuchó muy bien, pero si se veía pequeño, a veces eran esas dificultades de conectividad. Nos vamos ya a la música porque ya nos está esperando Vero Fernández. Aquí es de Kirguistán. Trae aventuras, Vero Fernández. Muy bien, aventuras de bolsillo. Música de Kirguistán y ya nos vemos en minutos nada más. Milyarder bol, masatlarına jet. Sen kalasın, buldun mu? Ural Чакаев Жана добр Нохора кыргыз жигит Кадырлуу калай кал көңүлүңдү бур Ар бир күнүң байрам сен ошону билип жүр тур Тардайым үзүлбөгөн ынтымакта жаркырасың чымаңдай кейбейли кайгырбайлы бул деген жон гана байлык бир күн келет бир күн кетет аны көңүлгө албайлы кел тура кой андан көрө жумушуңду көздөй жөн өстүгөн ишиңди кылып көңүлүңдү бийик көтөр тура кой кыргызым тура кой ишин дилиңден аракетин кыла кой сен тура кой кыргызым тура кой ар бир күнүң байрам сен ошону билип жүр тура кой кыргызым тура кой ишин дилиңден аракетин кыла кой сен тура кой кыргызым тура кой ар бир күнүң байрам сен ошону билип жүр кадырлуум кайгымуун жолобосун эч кимге таң аткандан кеч кирген убакты жөн кетирбе теңеренип жер айланып ашпай туруп чек араны ар бир ниетиң максатың орундалсын кыялдагы кел тура кой андан көрө жумушуңду көздөй жөнө өз сүйгөн ишиңди кылып көңүлүңдү бийик көтөр тура кой кыргызым тура